Bendiciones, Padre les bendiga, les guarde, de parte de la comunidad, crecimiento para ti. Yasmira fue mayor, quien está aquí frente a ustedes, anunciadora de buenas nuevas, el ministerio que el Padre me ha dado, anunciando nuevamente las buenas nuevas del Evangelio a través de la carta de Pablo hacia los filipenses. Estamos estudiando este libro. Hoy toca el capítulo número 2, ¿ok? Ya estudiamos el 1, por ahí está el video. Así que bueno, está por YouTube, está en TikTok, está en Facebook. Así que bueno, los invito a que me le den like, compartan, porque es muy importante la palabra, ¿ok? Así que bueno, comencemos entonces este estudio de este capítulo número 2, porque son estudios cortos, no son estudios largos, ¿ok? Y quiero pues que sigamos estudiando. Cuando Pablo, estando encarcelado en Roma, él envía esta carta a los filipenses, ¿ok? Entonces, comienzo en el capítulo 2, en el versículo 1, y dice: por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si alguna exhortación de amor, si hay alguna exhortación, si hay alguna motivación, si hay algún estímulo de amor, ¿ok? Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia. Él les está diciendo, mire, si en ustedes, él está diciendo a esta quejilá, a esta comunidad de creyentes, él está diciendo, él les está hablando, él los está exhortando a que se amen, ¿ok? Dios también hoy nos exhorta a amarnos. A amarnos, tenemos que amarnos. Dice, a que haya un afecto entrañable, que aquí adentro, en nuestras entrañas, de misericordia, que tengamos misericordia los unos de los otros, no que nos pongamos a juzgar, a criticar, a golpear con la palabra al hermano, ¿ok? Sino que tengamos misericordia, porque si el Señor ha tenido misericordia de mí, entonces yo tengo que tener misericordia de aquel. Amén. Y luego sigue diciendo en el 2, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir. Él dice, completad mi gozo, sean de un mismo sentir, ¿ok? Considérense entre ustedes tener una misma mente, tener los mismos pensamientos, un mismo espíritu, unidos, le está diciendo, vuelvo a leer, para que seáis de un mismo sentir, de una misma mentalidad, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Ámense, tengan misericordia, sopórtense, compartan entre ustedes. Si uno tiene la necesidad, el otro lo ayuda, le suple. Sean unánimes, y en este tiempo eso es muy importante también. No fue solamente en ese momento cuando Pablo se lo decía a los filipenses. También el Señor nos está hablando hoy a nosotros de ser unidos, de compartir. Cuando sabemos y conocemos de una necesidad de otro, vamos a compartir en nuestras comunidades de fe. Tenemos que estar pendientes de los hermanos, ministros del Señor. Tenemos que estar pendiente del hermano, del pobre, del necesitado, del desvalido, de la huérfana, del extranjero, de la viuda y de todo aquel que necesite. No solamente ore para que el Señor le supla. Oh, no, si yo puedo ayudar, yo debo ayudar. ¿Ok? Y eso lo dice la palabra. Que debemos ayudar. No a ponerme a orar, Señor, súplele a fulano, y yo tengo cómo ayudarlo. Tengamos temor de Dios en esas cosas. Leamos la palabra. Y seguimos aquí.
En el 3, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria. En nuestras comunidades de fe no podemos hacer nada por rivalidad, por vanagloria, por competencia, que yo lo hago mejor, o que yo oro mejor, o que yo me visto mejor, o que yo hablo mejor. Miren, dejémonos de esas cosas. Tenemos que eliminar estas cosas, si no, si llegara a venir el Señor, unos cuantos nos quedaríamos. Me voy a meter porque no me voy a hacer. Pero unos cuantos nos quedaríamos por falta de humildad. Dice, sino con humildad, considerándose los unos a los otros como superiores a uno mismo. Yo tengo que considerar a mis hermanos en mi comunidad superiores a mí misma. Yo no puedo echármela de que yo soy más o que yo sé más o que no, hermanos míos, eso no es del agrado de Dios, no es así. Seamos humildes. No, yo no sé. Mejor es decir, no, yo no sé, así sepa. Considerándonos como inferiores a los demás, aunque para Dios no lo somos. Ni tampoco es para que nos sintamos mal, sino para que el Señor vea nuestra humildad y nuestra sinceridad, no queriendo ser más que nadie. Lo malo es que muchas veces queremos destacar para que nos den las gracias, para que nos alaben. Eso es vanagloria. Cuidado con esas cosas. En las comunidades del Señor hay mucho. Mire, Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, no con tantas arrugas, oyeron, y muchas manchas. Tengamos temblor para eso. Cuidemos, como dice aquí en esta carta, más adelante, no creo que no es en este capítulo, donde dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Ah, no, ya yo soy salvo, yo voy a hacer lo que yo quiera, voy a ir con... No. Acordémonos de lo que el Señor le dijo, le va a decir a aquellos que aunque hicieron muchos milagros, muchas sanidades, hicieron muchas cosas, el Señor les va a decir, apartados de mí, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Y dentro de las comunidades de fe, lamentándolo mucho, hay mucha maldad. Pero el Señor va a limpiar. El Señor va a restaurar. El Señor va a quitar. Y sigo aquí. En el 4 dice, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. No mirar, aquí estamos atravesando una situación, como todos lo saben, en Venezuela. Y no hay que mirar que si yo soy de Apolos o que si yo soy de aquí, yo soy de este color. Que no, aquí. Y creo que una de las cosas que Dios está restaurando en Venezuela es la unidad. La unión del pueblo venezolano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que estemos pendientes de los demás, que en lo que podamos ayudar. En nuestras comunidades que siempre estamos compartiendo con nuestros hermanos, a nuestros vecinos, así no sean creyentes, puede ser un hijo de Dios, que no se haya todavía convertido al Señor es otra cosa. Y es que el Señor no nos manda a mirar religiones, rasgos, sino ayudar a todo el que podamos ayudar. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Yeshua, nuestro Mesías. Considerad, estén pendientes. Estén pendientes, tengan en mente entre ustedes lo que hubo también en Yeshua, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios. No quiso. Él se despojó. Él no usurpó, porque cuando lo envían a la tierra, él se despoja, como lo dice más abajito. Déjame leerlo antes de... Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Él se vació. Él se despojó de su gloria, de su divinidad. Él se despojó, se desnudó de toda esa gloria, ¿ok? Para venir a esta tierra a morir por todos nosotros. Amén. Así que sigo leyendo aquí.
Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo obediente. Nosotros tenemos que hacernos obedientes porque Él se hizo obediente. Porque si Él hubiera querido ser desobediente, Él hubiera sido desobediente al Padre. Pero Él fue obediente, Él se sometió al Padre, se sujetó a sus mandamientos. Nosotros tenemos que aprender eso del Señor, la obediencia a su Torá, a sus leyes, a sus mandamientos, a esto que Pablo nos está diciendo que hagamos nosotros. Porque sabemos que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Okay? Así que tenemos que tomar consejos, los consejos de la palabra, los consejos de Pablo, que son los consejos del Espíritu Santo de Dios. Estos son los consejos del Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo, que estaba lleno del Espíritu de Dios. Y él habla por el Espíritu. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua, el Mesías, es el Señor, para gloria del Dios Padre. Para que para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están aquí en la tierra y debajo en la tierra donde Él bajó. Cuando Él murió, Él bajó a las profundidades de la tierra, ¿verdad? Y allí también se dobló rodilla delante de este nombre. Hombre poderoso, Yeshua HaMashiach es su nombre, y toda circunstancia y todo problema dobla su rodilla delante del nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Confesemos, y dice que toda lengua confiese su señorío, que Él es el rey, que Él es el que gobierna la tierra, las naciones, mi vida. Entreguémosle nuestras vidas al Rey, al que gobierna, al que se entregó por completo, al que obedeció al Padre. Su nombre es poderoso. Su nombre es poderoso. Y toda rodilla del enemigo y de toda circunstancia se dobla delante del nombre de Yeshua cuando nosotros invocamos este nombre. Invoquemos su nombre, Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Sigo en el 12. Por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Ok? Ustedes siempre han obedecido estando yo presente, les dice Pablo. Continuad, ahora yo estoy ausente. Sigan siendo obedientes. Miremos a nuestros ministros, seamos obedientes, porque si ellos son guiados por el Espíritu de Dios, si ellos están sometidos a la Torah, a las Escrituras, entonces yo me sujeto a mi ministro, a mi líder, a mi apóstol, a mi pastor, porque él está sometido al Padre Celestial. Y eso tenemos que tener muy claro eso también, ese discernimiento de que mi líder, mi pastor, el que esté allí al frente, esté sometido a la voluntad del Padre. Y Pablo era un ministro, un apóstol que estaba sometido al Padre por completo. ¿Ok? Y él sigue, vuelvo a leer. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea que ahora que él estaba ausente, sean obedientes. ¿Ok? Alistad vuestra propia salvación. Aquí está, con temor y temblor. Alistad, estén pendientes, guarden su salvación con temor y temblor. Hermanos, hermanas, apartémonos ya de tanta maldad y de tanto pecado en nuestras iglesias,
en nuestras casas, en nuestras vidas personales. Miren que el Señor viene por una quejilá sin arrugas, sin mancha. Nosotros somos apartados. Nosotros somos sacerdotes, un reino de sacerdotes. Un sacerdote debe estar sometido al Padre, a su palabra. Un sacerdote del Yeshua HaMashiach. No estoy hablando de cualquier sacerdote, estoy hablando de un sacerdote sometido al Señor, a Yeshua. Porque dice que Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes y que Él es el sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes y un sacerdote es alguien que está apartado, separado, consagrado para el Señor. No podemos vivir la misma vida que llevan las personas del mundo. Y hay veces no se sabe ni quién es un hijo de Dios o un consagrado del Señor, ni quién es uno de allá, porque igualito actuamos de la misma manera, tenemos las mismas conductas, las mismas actitudes. Y así esté o no esté el pastor, el líder, quien sea, que sabe, que me conoce, yo igualito, porque el que sí no puedo engañar jamás es al Espíritu de Dios. Y no puedo aparentar algo cuando el Espíritu Santo me conoce y sabe. ¿A quién engaño? Al Señor no lo vamos a engañar. ¿Y sabe qué? El dador de la salvación y de la vida eterna es el Señor, es Yeshua. No es el pastor, no es el apóstol, no es el evangelista, no es el maestro, no es ninguno de ellos, no es ningún ministro. Es el Señor. Entonces yo tengo que tener una buena relación, tengo que tener una vida consagrada al Señor, apartada para Él, no jugando a ser un evangélico, un religioso, un cristiano. No. Porque Dios es el que activa. Dice entonces, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que activa en vosotros. Él es el que activa la energía, el deseo, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor. Señor, ayúdame. Señor, tú eres el que pones en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú me das la energía, Señor, para hacer las cosas. Me das la fuerza. Entonces, hace todo sin murmuraciones ni discusiones. Hermanos, tenemos que cerrar la boca. No estemos murmurando de nadie. De nadie. No podemos murmurar ni de nuestros ministros, ni de nadie. Ni de nadie. Ni mucho menos tener discusiones y contiendas con hermanos que se ven muchas veces en nuestras comunidades de fe. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecemos como luminares, como estrellas, para guiar a otros. Pero si yo doy un mal testimonio de mi vida, de mi conducta, de mi comportamiento, en vez de transmitir luz, o ser una estrella con luz que resplandezca, estoy en tiniebla, estoy opaca, no brillo, no puedo guiar a nadie. Acuérdense que también el Señor nos va a pedir cuenta de nuestros hechos, que hicimos, si hicimos obras de justicia, si no hemos hecho nada. Seamos irreprensibles y sencillitos, no tenemos que ser pomposos, nada de eso, sencillos, humildes. Hijo de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa, depravada, sí. Y es muy lastimoso, pero he oído cosas hay veces. Y Dios está mostrando cosas de nuestros ministros en nuestras comunidades de fe. Pero Dios va a limpiar, Dios va a sacar todo lo oculto a la luz. Para que seáis irreprensibles. El que está buscando el Señor, que seamos sin tacha, sin arrugas, correcto, que caminemos en su verdad, en su Torah. Aferrados a la palabra de vida,
aferrados a la Torá, las escrituras, aferrados. Refugiémonos en la Torá, en la palabra. La palabra, es ese refrigerio en medio de la angustia, de los problemas, de las circunstancias. Cuando nos metemos y empezamos a estudiar las escrituras, a leerlas, a proclamarlas, nos estamos aferrando a ellas. Ellas nos van a ayudar a salir adelante y la palabra nos va a dar la vida. La palabra, dice el Salmo, que nos vivifica. En el Salmo 119 dice muchas veces, no lo dice una sola vez, la palabra. Y el Salmo 119 es un salmo que exalta la verdad de Dios. El amor que debemos tenerlo a la verdad. Como el salmista allí habla del amor por la escritura, por la Torá, por la palabra, por la verdad. Amar las escrituras, amar la verdad es amar a Dios. Y amar a Dios es amar su palabra. Son dos cosas que van ligadas. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo la palabra. No leo la palabra, no oro, no hago nada. Y amo a Dios. No, eso es mentira. Porque ¿cómo voy a amar a Dios si no conozco su voluntad, su verdad, para cumplir su voluntad? Entonces tenemos que amar la palabra. Al amar la palabra, amamos a Dios, porque ¿quién es el dueño de la Torá? ¿Quién es el dueño de esta Torá, de esta palabra que es eterna? Entonces hay que amar la palabra. Aferrado a la palabra de vida, para gloria mía en el Mesías, de que no corrí en vano, ni en vano me fatigué. O sea, que él no corrió en vano. Él se aferró a la palabra y que él ve su fruto. Porque en los Filipenses, él vio su fruto. Vio su fruto, él recogió. Y no solamente que haya recogido ofrendas económicas, dinero, es que recogió atención, amor. Lo cuidaban. Y aunque soy derramado como libación sobre el sacrificio, porque él iba a derramar también su sangre. Recordemos que Pablo fue decapitado. Así que él derramó también su sangre. Por amor al Mesías. Por amor a Yeshua. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar la vida por nuestro Señor? Y vienen tiempos donde vamos a tomar esa decisión, ¿no? Debemos estar preparados, fortalecidos en el Espíritu de Dios. Así también vosotros regocijaos, dice Pablo, compartid vuestro gozo conmigo, estén todos gozosos, ¿ok? Y sigo aquí, espero en el Señor Yeshua enviaros pronto a Timoteo, para que yo también me anime al saber de vosotros. Él les dice, pronto les voy en esta carta, él les escribe que les va a enviar pronto a Timoteo, porque Timoteo estaba con él, estaba junto a él, es su compañero, era su ayuda, y no solamente con Timoteo, sino Epafrodito y otros más, pero aquí él menciona, en este capítulo, él está haciendo mención de Timoteo y de Epafrodito. Dice, porque a ninguno tengo de iguales sentimientos, quien genuinamente se interesará por vuestras cosas. Porque todos buscan lo suyo propio, no las cosas que son del Mesías. Pero conocéis su carácter. Él está hablando de Timoteo, ¿ok? Dice, porque Timoteo era un joven al cual discipuló Pablo. Pablo lo instruyó en la Torá, lo discipuló, le enseñó y era Timoteo era el reflejo de Pablo. Era el reflejo de Pablo. Aprendió de un buen padre espiritual. Un padre espiritual que le dio paternidad, que lo enseñó, que lo guió para que hiciera el trabajo también él. Para que él siguiera al Mesías. Para que él hiciera la obra. Y él fue su ejemplo para Timoteo.
Pero conocéis su carácter, que como un hijo a su padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros tan pronto como vea clara mi situación. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto a vosotros. Tan claro, tan pronto yo esté mejor, yo voy a enviarles a Timoteo. Y él espera también ir hasta allá y verlos. Porque el amor de Pablo por Filipo y por cada comunidad de fe de las cartas que él escribió era muy profundo. Era un amor profundo. Un ministro de Dios tiene que amar al pueblo de Dios, tiene que amarlo, tiene que cuidarlo, tiene que guiarlo. Mire, había mucha distancia, pero cómo Pablo enviaba sus cartas y cómo iban a verlo a él y a estar con él, como lo pasó con Epafrodito. Sin embargo, sigue diciendo, consideré necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, y vuestro enviado y ministrador de mi necesidad, puesto que estaba anhelando a todos vosotros, afligidos, porque oísteis que él había enfermado. Y ciertamente estuvo enfermo, a las puertas de la muerte estuvo Epafrodita, pero Dios tuvo misericordia de él y también tuvo misericordia de Pablo. ¿Por qué? Porque era su colaborador. Y porque no quería, como dice aquí, se lo leo. Y no solo él, sino también de mí, para no tener tristeza sobre tristeza, porque estaba encarcelado en Roma. Y si hubiera muerto Epafrodito, hubiera sido una doble tristeza de ver a su colaborador, a su compañero, a su hijo espiritual morir por ir a verlo. Porque estuve viendo, investigando, y él es en el viaje de Filipo a Roma fueron como 700 millas. Y él, al parecer, enfermó en ese viaje. ¿Okay? Enfermo porque Epafrodita se movió. Miren que en esos tiempos no había aviones ni carros. Eran los burros o eran, bueno, también habían los barcos, los burritos, los animalitos y también a pie. Okay. Y ellos se movían, iban, enseñaban, predicaban. Tengo aquí algo sobre Epafrodito que dice, déjenme sacar acá. Era miembro de la quejila de Filipo. Okay. Él pertenecía a esa comunidad de Filipo. Él viajó para allá para estar con Pablo, para estar con él, para ayudarlo, para llevarle una ofrenda que se recogió en esa comunidad de los Filipos o de los filipenses. Recogieron una ofrenda y él también llevó una ofrenda monetaria. Fue él mismo para ayudarlo, para colaborar con él, porque por supuesto a él era permitido tener su gente allí, que lo visitaran, enseñarles, instruirlos, ¿ok? Entonces él enfermó gravemente en ese viaje, ¿ok? Entonces dice, mi hermano, hablando de Epafrodito, y colaborador y compañero de milicia, vuestro enviado y ministrador de mi necesidad, puesto que estaba anhelando a todos vosotros y afligido, porque oísteis que él había enfermado. ¿Ok? Ellos oyeron, conocieron de su enfermedad. Así que lo envío, dice, él se los va a volver a enviar. ¿Ok? Yo se los voy a enviar con gran urgencia para que al verlo os volváis a regocijar y yo esté menos triste. Yo se los devuelvo también a Epafrodita. A Epafrodito. Él también iba a regresar a esa comunidad que se encontraba en Filipo. Ok. Así que lo envía para que ustedes también se gocen con él, lo vean. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él. Tengamos en alta estima a aquellos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, habladores de la Torá,
que enseña, que instruye, en qué forma, que aconseja con la verdad. ¿Por qué? Porque están llenos del Espíritu. Porque el Espíritu Santo habita en ellos, como habitaba en Pablo. Así que nosotros debemos identificar a nuestros líderes si están llenos o no del Santo Espíritu de Dios. Si ellos hablan por boca del Espíritu Santo o están hablando por su propia cuenta. ¿Qué? Y ya para terminar, porque a causa de la obra del Mesías estuvo al borde de la muerte, o sea, hablando de Epafrodita, exponiendo su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En la ausencia de los demás, porque solamente estaba él, venía él, no estaba la Quejilá. Ok. Entonces, este hombre hizo lo que hubiera hecho toda la Quejilá. Si hubiera estado allá, Epafrodito suplió esa ausencia de toda esa Quejilá que querían servirle, que querían compartir con Pablo, pero que en Epafrodito lo pudieron hacer. Porque había unión, porque había unanimidad, porque había un mismo sentir. Y él se movió de un lugar tan lejos para Roma, desde Filipo, que estaba, si no me falla la memoria, en Macedonia. Y fue, y aunque se vio a punto de morir, el Señor lo sanó, el Señor lo restauró, le dio vida y nos gozamos por esta enseñanza, pudiendo nosotros también tener líderes llenos del Espíritu de Dios. Aprendamos de este apóstol Pablo. Él aprendió de Yeshua. Nosotros aprendemos de Yeshua, pero también están estos hombres de Dios que el Señor nos ha dejado como ejemplo también para que aprendamos de ellos, que fueron hombres llenos del Espíritu de Dios, que buscaron al Señor, que se enfocaron fue en la verdad, en el Evangelio, en proclamar las buenas nuevas, en enseñar a otros, en formar a otros, en instruir a otros, porque ellos también iban a partir de esta tierra y necesitaban dejar fruto, necesitaban dejar gente preparada para que continuaran la obra de la predicación del Evangelio por todas las naciones de la tierra. Así que nosotros no nos quedemos tampoco callados, prediquemos, enseñemos, proclamemos las buenas nuevas de salvación, proclamemos al Mesías como ese rey, como ese sacerdote. Y seamos nosotros también esos sacerdotes que el Señor quiere que seamos apartados, consagrados, irreprensibles, que no haya murmuración, que no haya chisme, contienda, disensiones entre nosotros, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestras comunidades de fe, en nuestros territorios. Que mantengamos buenas relaciones con las personas. Amén. Bueno, le doy gracias al Padre por esta oportunidad. El Padre me les bendiga, me les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia de ustedes. Jehová alce su rostro sobre ustedes y ponga su paz en sus corazones. Que Dios le dé revelación y entendimiento, y que le exhorto, le animo a buscar al Señor, a obedecer su verdad, sus mandamientos. Amén. Dios les bendiga grandemente. Se despide anunciadora de buenas nuevas, ya mira, fue mayor.